tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Buenas tardes, queridos hermanos, bendiciones, es un placer nuevamente tenerlos aquí en su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre me acompaña mi hermano José Quirós y su servidor Johnny Bulnes. Estamos para traer y continuar con el estudio que hemos estado realizando domingos anteriores. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte. El último estudio que tuvimos tuvo que ver con la sal de la tierra y la luz del mundo. Hoy corresponde un nuevo tema que lo va a desarrollar nuestro hermano José Quirós, que tiene que ver con Jesús y la ley. Es un tema muy interesante, es un tema que tiene muchas lecciones que darnos, muchas cosas que aprender, muchas cosas que discutir, muchas cosas que analizar, para que nosotros podamos salir edificados, podamos entender qué es lo que el hermano pues nos va a explicar con respecto a este tema tan interesante. Vamos a darle paso a nuestro hermano después de esta pequeña introducción, ya que el tema pues se da para una charla, una plática bastante amplia, así que vamos a aprovechar el tiempo, ya que tenemos solo una hora de espacio para poder hablar de este tema tan importante y tan esencial. Le pedimos, como siempre, querido hermano, que usted tenga ahí pues su Biblia a mano, que usted también tenga su libreta, que usted pueda anotar los versículos para que usted pueda recapacitar y pueda reflexionar sobre este importante tema. Entonces los dejamos sin más preámbulo con nuestro hermano José Quirós y el tema de hoy, Jesús y la ley. Muy buenas noches a todos, esperando se encuentren bien por la voluntad del Señor. Aquí estamos siempre con la disposición de poder enseñarle acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Como bien mencionaba el hermano Johnny, hemos estado tocando a lo largo de este tiempo algunos temas, donde estuvimos tocando primeramente, para hacerle un pequeño resumen, las bienaventuranzas, las tocamos cada una desglosadas, para que fuese de manera más entendible. Y hoy, el domingo pasado, hablábamos acerca de la sal de la tierra y de la luz del mundo. Que esto no es ajeno al Sermón del Monte, sino que esto va en conjunto, ¿verdad? Dentro del mismo paquete, si se podría decir así, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar este tema que no es menos importante, es muy interesante, muy importante también, porque de repente hay alguna especie de confusión dentro de este tema, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos donde, por ejemplo, se agarran las iglesias que hacen uso de la ley de Moisés todavía o de algunos aspectos de la ley de Moisés, ya que ellos dicen de que ellos retoman la ley de Moisés, pero al final es mentira, ¿verdad? Simple y sencillamente retoman algunos puntos. Entonces aquí hay algunos versículos donde ellos dicen, mire, aquí dice tal cosa, entonces por lo tanto la ley aún está vigente. Entonces vamos a ver de repente algunos de estos versículos, vamos a tocar todo lo que conlleva eso. Si es posible vamos a ir desglosando frase con frase, para que podamos tener un mejor entendimiento, ¿verdad? Entonces estamos ubicados en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20. Primero le voy a dar lectura a todos los versículos. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Si usted lo observa ahí nomás, a simple vista, entonces sin analizar la lectura, pues usted puede decir, no, pero ahí está diciendo de que Jesús no vino a quitar la ley. Entonces ahí está diciendo que Jesús, él no se quería meter con la ley, por lo tanto pues deberíamos de practicar las obras de la ley. Eso es lo que dicen comúnmente las iglesias o las llamadas iglesias que vienen y practican las obras de la ley. Dentro de estas iglesias encontramos muchas, ¿verdad? La mayoría como tal. Comienza diciendo el versículo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es obvio que en todas las enseñanzas de Jesucristo, si usted observa, era diferente la enseñanza de Jesucristo a las enseñanzas de los escribas y fariseos. Y curiosamente Jesucristo en repetidas ocasiones decía, pero yo os digo. Entonces esa pequeña frase, pero yo os digo, ¿verdad? Entonces que la podemos encontrar en otros versículos. Entonces durante su ministerio es bien interesante porque los judíos eran los número uno que criticaban constantemente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, o ellos decían, de que Jesucristo no respetaba sus tradiciones. Y dentro de sus tradiciones podemos observar de repente algunos aspectos, ¿verdad?, que de repente salen a relucir hoy. Entonces lo criticaban de manera constante. Entonces, por ejemplo, criticaban mucho a nuestro Señor Jesucristo cuando Él sanaba en día de reposo. Usted puede leer en diferentes versículos donde a Él de repente sanó a alguien en un sábado, ayudó a alguien en un sábado. Entonces era totalmente criticado. Entonces estos líderes que lo criticaban no eran cualquier tipo de persona, ¿verdad?, en aquel entonces, sino que estos eran los representantes de la ley y los profetas. Entonces por eso algunas personas podían creer que Jesús, al oponerse a ellos, también se oponía a la ley y a los profetas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque los escribas y fariseos venían y enseñaban una cosa, entonces de repente Jesús terminaba haciendo otra. Entonces ellos pensaban, y era el concepto que se tenía en el ambiente de aquel entonces: si se opone a los escribas y fariseos o si opone a los maestros de la ley, entonces se está oponiendo a la ley como tal, ¿verdad? Entonces, como ponerle un ejemplo hoy, ¿verdad? Entonces sabemos, por ejemplo, de que hay iglesias que tienen sus obispos, hay iglesias que vienen y dicen que tienen papas. Entonces vienen y dicen, oponerse al papa es oponerse a Dios. Entonces, por hacerle una especie de juego de palabras ahí, ¿verdad? Entonces, oponerse en aquel entonces a los maestros de la ley, a los escribas y fariseos, resulta que se pensaba que era oponerse como tal a la ley que se les había enseñado. Pero resulta que el Señor Jesucristo aclara este punto. ¿Para qué? Para que la gente no confundiera lo que enseñaban, y así estos líderes religiosos que enseñaban acerca de la ley de Moisés y los profetas, para que no se enredara este tipo de aspecto, ¿verdad? Entonces comienza diciendo el versículo: no penséis que he venido para abrogar la ley. Mire esa pequeña frase, he venido. ¿Quién dice esa frase? La dice el Señor Jesucristo. Es una expresión muy interesante. ¿De dónde vino Cristo? Mire qué interesante. ¿Dónde estaba antes al decir he venido? Y por supuesto que se refiere como tal a la preexistencia con el Padre. Entonces, donde Él estaba. Entonces Jesucristo les dice, no piensen que he venido para abrogar la ley. Entonces, si analizamos este término, no he venido para abrogar la ley o los profetas, entonces ese término abrogar
viene y lo podemos traducir como destrucción total, ¿verdad? Como derrumbar completamente. Entonces podría tomarse como sinónimo, ¿verdad? Abrogar, derribar, deshacer, desvanecer. Entonces, claro está que esta palabra tiene un significado, ¿verdad? Un significado en específico. Y en este caso se refiere a destruir, ¿verdad? En el sentido de derrumbar, qué sé yo, por ejemplo, imagínense, derrumbar un puente queda totalmente derrumbado, derrumbar una pared queda totalmente derrumbado. Entonces, pero Jesús, al decir esta frase, ya le vamos a transmitir lo que quiere decirnos. Jesús no vino para destruir la ley y los profetas, sino inmediatamente lo habría hecho. Entonces, ¿cómo habría probado? Imagínense que él hubiese destruido la ley y los profetas. ¿Cómo él habría probado que él era el Mesías? No se hubiese podido. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de todo esto, dentro de la historia, dentro de la genealogía, entonces dentro de esta cuestión de la ley y los profetas, por ejemplo, recuerde que los profetas anunciaban que iba a venir un Mesías. Recuerde eso. Entonces, ¿cómo iba a ser posible eso? Entonces no hubiesen podido creer o no hubiesen sabido de que él era el Mesías, ¿verdad? Entonces la ley de Moisés, que en otros versículos anteriormente lo hemos leído, que sirvió como ayo, ¿verdad?, para llevar a los judíos a Cristo, para llevar a las personas a Cristo. Por ejemplo, me gustaría que fuéramos a un versículo. Vamos a Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 23. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mire qué interesante lo que nos menciona. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, ¿de qué servía la ley? Bueno, la ley de Moisés era el ayo. Entonces, ¿qué significa esto? La palabra ayo tiene sinónimos como supervisor, como guardián, etcétera, ¿verdad? Entonces, la ley de Moisés, si hablamos como tal, venía y contenía figuras, sombras, etcétera, que claramente apuntaban hacia Cristo Jesús. Y hay muchos versículos como este, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si observamos en el Evangelio de Juan 1:29, donde dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si observamos en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, si Jesús hubiera destruido la ley, también hubiera destruido todo ese tipo de señales. Entonces, todo lo que es referente a lo que decían los profetas, ¿verdad? Entonces, recordemos que se habló acerca de su nacimiento, de su vida, entonces de lo que iba a suceder. Por ejemplo, si vamos a Isaías, Isaías es bastante específico de todo lo que iba a sufrir, ¿verdad? ¿Qué piensa hasta ahí, hermano Johnny? Interesante, hermano, porque fíjese que es muy importante, querido hermano, que ustedes entiendan que cuando Jesús predicaba, cuando Jesús enseñaba, lo hacía con autoridad. La gente quedaba asombrada de la manera en que Jesús enseñaba, porque no lo hacía como lo hacían los fariseos. Cuando Jesús enseñaba, muchas veces hubo contraposición de estos líderes. Pero el punto ha quedado muy claro y enseñado por el hermano, que cuando Jesús enseñaba, lo hacía contra los mandamientos humanos que estos líderes religiosos enseñaban, no contra la ley. Entonces el Señor no vino a abrogar la ley, a quitar la ley. Y eso que quede totalmente claro, hermano, lo ha dejado claro. El Señor no vino a quitar la ley. ¿Por qué? En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que el Señor nació bajo la ley, vivió bajo la ley. Entonces, mientras el Señor estuvo con vida, Él estuvo bajo la ley, y la ley en ese sentido estuvo vigente. Hubo un cambio de ley después de la muerte de Cristo. Me imagino yo que el hermano más adelante va
a profundizar un poco más en este cambio de ley, pero la ley sí hubo un cambio de ley porque el Señor fue nacido bajo la ley, pero ¿bajo qué ley? Bajo la ley dada a los judíos en el monte Sinaí, lo que se conoce como la ley de Moisés. Pero sabemos hoy que nosotros estamos bajo una nueva ley, que es la ley de Cristo. Entonces, eso hay que diferenciarlo muy bien. Y en la ley de Cristo, entonces es totalmente diferente. Las cosas a como eran practicadas en el Antiguo Testamento. Y vemos que esta es la confusión que ha creado, donde muchos grupos hoy no quieren seguir la ley de Cristo, no quieren seguir la doctrina de Cristo, sino que quieren seguir la ley de Moisés, la doctrina de Moisés. Entonces parece ser que esto no concuerda, porque habiendo una nueva ley ya no es necesario estar bajo la ley antigua. En la carta a los Corintios el apóstol Pablo explicó claramente que cuando los judíos de aquel tiempo leían las escrituras tenían un velo, así como el velo que se puso Moisés cuando bajaba del monte, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que iba a pasar, que iba a dejar de ser. Entonces vino el apóstol Pablo y dijo que cuando se convierten a Cristo, ese velo cae, ese velo cae. Entonces hay mucha gente que hoy tiene un velo puesto sobre sus ojos, sobre su entendimiento, y cuando se convierten a Cristo verdaderamente, entonces ese velo cae. Es bien importante que usted, querido hermano, entienda estos puntos, porque hay mucha confusión con respecto a esto, hermano, en cuanto a la vigencia de la ley. Yo creo que también usted lo va a explicar, no me quiero adelantar a su estudio para no estropearle ahí el orden que usted lleva, pero mucha gente dice la ley sigue vigente. Entonces, pero lo interesante de esto, hermano, es que parece ser que la ley está vigente para ellos, pero no practican todo lo de la ley. Yo creo que usted lo va a explicar más adelante, donde solo ciertos aspectos que tienen que ver con la música, con la danza, con las finanzas, con el diezmo, con primicias, con pactos, esas cosas sí están vigentes, pero la venganza contra los enemigos, el ojo por ojo, el diente por diente, que también eran parte de la ley, esas sí sufrieron un cambio en el Nuevo Testamento, pero las otras cosas no. Entonces es bien interesante ese cambio, porque parece ser que por cuestiones ya o intereses que le convienen a ciertas personas, no quieren cambiar ciertas cosas y utilizan el versículo que el hermano está explicando muy bien de Mateo capítulo 6 para decir que la ley sigue vigente. Entonces hoy nosotros esperamos que usted entienda que la ley pues ha sufrido un cambio. La ley de Moisés pues ya pasó, ya no estamos bajo el ayo, como el hermano bien lo explicó en Gálatas capítulo 3, sino que venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. El ayo fue la guía, la ley fue la guía que nos llevó a Cristo. Pero una vez venido Cristo, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el ayo. Entonces eso es bien importante aclararlo y por eso se lo menciono. Sí, es bien interesante lo que estamos mencionando, lo que usted menciona. Porque mire, dice esa frase: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Este es el texto favorito de las personas que tratan de torcer las escrituras. ¿Por qué menciono que es el texto favorito? Porque ellos dicen, pero mire, ahí está diciendo que no ha venido para dañar la ley, dicen. Entonces le dan otro sentido, ¿verdad? Entonces es un sentido totalmente diferente. Y como bien mencionaba el hermano, lamentablemente estas personas tuercen las escrituras y únicamente tratan de sacar lo que es beneficioso para ellos. Entonces las cuestiones favoritas, la finanza, son número uno para estar diciendo siembre para el Señor, dé el diezmo, pacte con el Señor. Entonces son número uno, son sus frases favoritas. Entonces, pero como bien mencionaba el hermano, la ley incluía muchísimas cosas: sacrificios de animales, ojo por ojo, diente por diente, los hijos rebeldes eran muertos a pedradas en la plaza, los encontrados en pecados de sexualidad eran asesinados a pedradas también. Entonces todo ese tipo de aspectos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo hacen así?
Bueno, lo hacen así y terminarían mal totalmente. Por si están mal y comenzarían ahí con demandas, terminarían en prisión y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque quieren aplicar principios de un pueblo, entonces que no somos, por así decirlo nosotros, de ningún tipo de origen judío, hablándolo humanamente, ¿verdad? Entonces, pero hay personas que se meten en la cabeza esto. Entonces, no es que ahora yo soy judío, es que no, usted no es judío, es estar inventando, usted no es judío. Entonces, usted, si se convierte a Cristo, usted es cristiano, ¿verdad? Si se convierte, por supuesto, como lo dicen las Escrituras. Entonces, es el texto favorito. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ya no vamos a explicar, ¿verdad? Observemos bien lo que hay en contraste con el texto, ¿verdad? Le voy a poner dos opciones, abrogar y perpetuar. Como bien mencionábamos, muchísimos religiosos, muchísimos pastores o disquepastores citan este texto para tratar de probar que Jesús vino a perpetuar la ley de Moisés. Según esta enseñanza errónea, la ley de Moisés todavía está en vigor. ¿Por qué? Supuestamente, porque Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley. Pero ahí el versículo no dice que ha venido a perpetuar la ley. No lo dice. Entonces, y obviamente, como le mencionaba, tuercen las Escrituras. Hay un contraste, ¿verdad?, entre abrogar y cumplir. El contraste presentado por Jesús no tiene nada que ver con perpetuar la ley. ¿Qué es esa palabra perpetuar? Bueno, es dar continuidad, ¿verdad? Entonces Jesucristo no dijo, no, yo no vine a abrogar, sino que le vamos a dar continuidad. No dijo nada de eso. Entonces Jesucristo no vino a perpetuar la ley de Moisés. Jesús habla de la certeza del cumplimiento de la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces cuando Jesús dijo eso, sabía que iba a cumplir la ley y los profetas. Entonces, y hay muchos versículos que dicen de que obviamente Él lo hizo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí está un versículo, entonces, que me gustaría leer, que es contrario a este argumento que tienen estas personas, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos, capítulo 10, versículo 4. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Dice así, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Mire, y entonces, ¿y de dónde salió este versículo? Porque dice el apóstol Pablo, el fin de la ley es Cristo. Es Cristo el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué entiende usted por fin? Ahí no dice la continuidad de la ley es Cristo, no. Dice el fin, la finalidad, con lo que se acaba, es Cristo, ¿verdad? Entonces, el propósito de la ley, por así decirlo, si nos ponemos a pensar un poquito, era tratar de hacer justo al hombre, pero resulta que no funcionó, porque dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí lo puede revisar usted en Romanos capítulo 3, versículo 23. Entonces, la justicia que demandaba la ley era una justicia que esta gente no pudo cumplir. Era una justicia que no pudieron lograr. Pero ahora en Cristo Jesús, tanto gentiles como judíos, podemos ser justos por medio de Él. Mire, ¿qué pasa con esto entonces? Bueno, este versículo yo pienso que es bastante claro. Entonces, para poder decir, bueno, el fin de la ley es Cristo Jesús. Hasta ahí. ¿Quién es el fin de la ley? Es Cristo Jesús. No le busque más. No le busque que tal vez, no le busque que unas cosas, no le busque que podría ser, no le busque que yo pienso. No, el fin de la ley es Cristo. Se acabó el punto. Ahí fin de la discusión. Entonces, no, pero demos el diezmo. El fin de la ley es Cristo, estimado. No que guardemos el sábado. El fin de la ley es Cristo. No se puede hacer más. Entonces, cualquier tipo de argumento que quieran utilizar para poder practicar algún aspecto de la ley, con eso queda totalmente anulado. Ahí dice el fin de la ley. Imagínense que diga, guardemos el sábado. ¿Y dónde dice eso? En la ley de Moisés. Bueno, el fin de la ley es Cristo. Se acabó.
Entonces, el argumento como tal, presentado de decir, podemos hacer algunas cosas de la ley de Moisés, o la ley de Moisés aún está en vigencia, o la ley de Moisés nos puede funcionar para eso, o la ley de Moisés nos puede beneficiar en este aspecto, no cabe bajo ningún término. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesucristo no vino a dar continuidad a la ley. Entonces está bien, cumplió la ley y los profetas, pero resulta que vino a abrogar. Entonces con eso la ley pues no tiene continuidad, y resulta de que este versículo nos dice que el fin de la ley es Cristo Jesús. Regresemos al versículo que teníamos en Mateo capítulo 5. Dice, pero yo os digo, dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Es una expresión simplemente, ¿verdad? O es una expresión, qué sé yo, con un significado sencillo. La ley y los profetas, para ser específico, eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos nos esforzamos por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Lo que Jesús dice en estos versículos es semejante a otros versículos que él menciona, por ejemplo en Mateo 24:35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En estos textos y en otros versículos bíblicos, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, el evangelio, tienen que cumplirse en todo lo dicho. Entonces, la escritura como tal no puede ser quebrantada, pero esa frase que dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, bueno, la jota es una letra hebrea como tal, ¿verdad? Entonces, dentro del alfabeto hebreo. Entonces, trata de referirse a la letra más pequeña, ¿verdad? Entonces, también referente a la tilde, ¿verdad? Entonces, si observamos, Jesucristo es bastante específico en esto, ¿verdad? Viene y toda expresión que viene y hace Jesucristo la hace de manera específica, hasta que se haya cumplido. Lamentablemente, como volvemos a repetir y muy probablemente vamos a estar repitiendo durante muchas partes del programa, el término torcer, ¿verdad?, las escrituras, o darle el significado incorrecto a las escrituras, donde se pasa diciendo de que la ley de Moisés seguirá en vigor hasta que el cielo y la tierra pasen. Entonces de repente vienen y dicen, no, pero mire, ahí dice que hasta que el cielo y la tierra pasen, la ley sigue vigente. Ojo ahí, porque hay que tener mucho cuidado con este tipo de términos, ¿verdad? Entonces tales intérpretes o los que interpretan de esta manera el término de la ley, entonces hacen caso omiso al resto del versículo. Mire lo que dice el resto del versículo. Ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué se referirá eso? Mano Johnny, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos bien, hermano, porque fíjense que, primero, dice la Biblia, voy a leerles Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra del Señor: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ojo esa expresión, ojo ese término. El apóstol Pablo dice que llevando o sobrellevando las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Okay. Estamos hablando de una ley que está en vigencia, que es la ley de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 9, dijo el apóstol Pablo: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Dice el apóstol, no estando yo sin ley. El apóstol estaba bajo una ley, pero ¿estaba bajo la ley de Moisés? No, dice, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, eso es bien interesante porque el hermano aclaró y hizo mucho énfasis en que el fin de la ley es Cristo. Entonces, al ya no estar bajo la ley de Moisés,
porque la ley de Moisés llegaba hasta Cristo. Entonces usted puede decir, entonces ahora estamos sin ley. No, hay una nueva ley, es la ley de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿yo estoy sin ley? No, yo estoy bajo la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. O sea, la ley de Cristo es la que está vigente hoy. Ahora bien, si la ley de Cristo es la que está vigente hoy, es bien interesante lo que el hermano está haciendo entonces, aclarando este punto de la ley, porque la ley, como usted bien lo ha escuchado de la vez del hermano, pues la ley tuvo su vigencia. Y volvamos y volvemos a leer en el Evangelio de Mateo, vemos entonces que dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ok, entonces nosotros enseñamos, porque la Biblia sí lo dice, que todo lo que estaba escrito de Jesús se cumplió, hermano. Se cumplió. Les voy a leer un versículo, dice, en Lucas capítulo 24, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que estaba escrito de Cristo en la ley, todo lo que estaba escrito de Cristo en los salmos y todo lo que dijeron los profetas de Cristo se cumplió, hermano. Entonces por eso ya está cumplida. No es difícil de entender. La verdad que no es difícil, hermano, porque el versículo de Lucas capítulo 24, versículo 44 confirma precisamente que lo que usted está diciendo está de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que todo lo que tenía que padecer de Cristo pues ya está cumplido. Por eso el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿cómo podría entonces seguir en vigor la ley y los profetas aún después de haber sido cumplido todo? No tiene ningún, ya no tiene sentido. Sí. Entonces se cumplieron todos los tipos, las figuras, se cumplió todo. Correcto. ¿Cómo hermano podría seguir en vigor? No, entonces no tiene podría. ningún sentido. Entonces, en pocas palabras, ya no es necesaria. Ese sería el término. Ya no es necesaria. El ayo sirvió para llevar, o la ley sirvió para llevar a los judíos a Cristo. Después de hacer esto, ¿cuál es su propósito? Ninguno. Ya no tiene ningún propósito. Entonces, ¿qué se podría hacer si ya cumplió su obra completa? No se puede hacer absolutamente nada. Decía el versículo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Jesús no era un enemigo de la ley, para nada. Jesús no es que estaba en contra de la ley, todo lo contrario. Jesucristo era un amigo fiel de la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué? Porque fue el único que la cumplió. Entonces, es muy importante observar lo que Jesús mencionaba, ¿verdad? Que él no se oponía a la ley de Moisés, sino que la apoyaba. Entonces, la practicaba. Entonces, si se hubiese opuesto a la ley de Moisés, no lo hubiese practicado en ningún momento. Entonces, sino que él la practicaba. Entonces, en el Sermón del Monte no es que se opone a la ley de Moisés, sino con lo que fue dicho por los judíos de ese tiempo, Jesús venía y explicaba este sermón, ¿verdad? Entonces, y podemos observar otros versículos como Mateo 19, ¿verdad? Entonces, donde viene y nos habla como ejemplo. Imaginémonos este ejemplo. Viene y habla de la ley, Jesucristo dominaba la ley a la perfección, acerca de esta cuestión del matrimonio. Entonces viene y hace la diferencia entre la ley de Moisés, donde menciona acerca del divorcio, y las segundas nupcias, ¿verdad? Pero al mismo tiempo explica lo que dice la ley, pero dice, pero debido a la dureza del corazón del pueblo, Moisés permitió el divorcio. No que la ley lo permitía, sino que debido a la dureza del corazón del pueblo, fue que Moisés permitió como tal este tipo de aspecto, ¿verdad? Pero no es que la ley decía, tal cosa, divórciense. No, sino que fue Moisés como tal el que permitió, ¿verdad?, este tipo de aspecto. Entonces, sin embargo, Jesús viene y explica lo que ha sido la voluntad de Dios desde el principio, referente al matrimonio. Jesús lo explica clarito. Entonces, Jesús no dice que el propósito del matrimonio sea el divorcio. Jesús no dice que el propósito del matrimonio sean las segundas nupcias. Entonces, sino que viene y explica, por ejemplo,
Vamos a vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Mire el propósito del matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice así, de la siguiente manera. Dice: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol, ¿verdad? 2.24. 2.24. Sí. Estamos en el 2.24. Ah, sí, perdón, estamos en el 3. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el propósito del matrimonio de parte del Señor para el hombre. Dice que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer, y que sean una sola carne. Entonces, no dice ahí de que se unan por un tiempo, que se una a una mujer y después la deje y después se una a otra y después se vuelva a unir a otra, sino que el propósito de Dios era este. Pero dice, bueno, pero por la dureza del corazón del pueblo, Moisés les permitió a ellos darle carta de divorcio y obtener segundas nupcias. Entonces, si observamos, Jesucristo no se opuso a la ley. Entonces, sino a lo que, como bien mencionaba nuestro hermano Johnny al inicio, a lo que realmente el Señor Jesucristo se oponía era como tal a la enseñanza de los escribas y fariseos. Porque mire, si hablamos lo que pasaba en ese entonces, por cualquier cosa querían darle carta de divorcio a la esposa, por cualquier cosa. Ya les salieron canas, no, ya no quiero estar con esta mujer. Entonces ya, qué sé yo, se les engordó, ya no quiero estar con esta mujer, le vamos a dar carta de divorcio. Entonces ya no me parece esta mujer, por cualquier causa le daban carta de divorcio. Entonces, y eso se permitía como tal. Entonces, pero Jesucristo recuerda el principio, dice, bueno, el propósito es, dice, de que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer y sean una sola carne. Eso es lo que dice el Señor. Entonces dice, pero a causa de la rebeldía del pueblo se les ha permitido este tipo de cosas. Vuelvo a repetir, Jesús no denunció la ley de Moisés, sino la enseñanza de los escribas y fariseos. Y eso era lo que producía el conflicto de los maestros de la ley referente a Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que Jesucristo venía y trataba de explicarle el verdadero significado de la ley. Pero recuerde que al tratar de explicar el verdadero significado de la ley, a los escribas y fariseos no les parecía. ¿Por qué? Porque ellos estaban enseñando otro tipo de significado. ¿Qué piensa, hermano Johnny? Es interesante, hermano, porque con respecto al matrimonio está totalmente claro de que el hombre dejará, por tanto, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 19, enseñó claramente que lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Pero el hombre sí buscaba cualquier causa para separarse de su mujer. Entonces viene el Señor y dice, miren, aquí hay algo que vamos a dejarlo como principio básico. El principio básico es que al principio no fue como ustedes tienen una práctica hoy. La práctica en el tiempo del Señor es que el hombre se divorciaba por cualquier cosa, le daba la carta a la que era su esposa, le daba la carta y la mandaba nuevamente a la que era la casa de su papá. Allá tenía que recibirle el papá otra vez. Entonces viene y le dice, va, andate para tu casa. Entonces ya llegaba la mujer, el marido que tengo, dice él que encontró algo indecente en mí y me ha dado carta de divorcio. Entonces papá, recíbame nuevamente. Entonces, la recibían, ya la mujer se quedaba ahí, sola, abandonada. Y era deshonroso para ella. Y era deshonroso para ella que la mujer divorciada estuviera allá otra vez. Ok. Entonces viene Jesús y les dice, pero es que ustedes no han leído que en el principio no era así. Entonces Jesús se está oponiendo a esa práctica pecaminosa, hermano, a esa mala práctica, como aprovechándose ellos de esa... Era picardía, sí, ya. era picardía. Ese es un mejor término para explicar esto. Ya lo hacían por picardía, ya no era ni realmente
por algo justificable, sino por cualquier cosa. Entonces, era por picardía. Entonces el Señor lo que está atacando es eso, no es la ley, es precisamente eso, como estos fariseos. Es más, y no solamente en esta ocasión de Mateo, hermano, cuando hablamos del matrimonio, porque el Señor aclara que lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Es como hoy, mucha gente se casa, va donde el abogado y le dice, no, sepáreme. Mire, si a usted lo ha unido Dios, no hay abogado, no hay juez, no hay nadie que lo pueda separar de la unión que usted ha hecho delante de Dios. Y si usted se casa con otra mujer, usted está en adulterio. Y si usted es un adúltero, sepa que delante del Señor no está bien. Aunque vaya todos los domingos a reunión, si usted no reordena su vida y se arrepiente de ese pecado, déjeme decirle que el Señor no le permitirá ser parte del reino de Dios. Es interesante esto, hermano, porque también una vez estos fariseos que estaban ahí como antagonistas al ministerio público del Señor, una vez le criticaron de que los apóstoles comían sin lavarse las manos. Porque el Señor les dice, pero es que, ¿de dónde han sacado eso? No, pero es que los ancianos, o sea, ya no era algo ni de la ley, ya era algo ya inventado de la tradición. No, es que la tradición de los ancianos dice que uno tiene que lavarse, y hasta un protocolo hacían, hermano, que había hasta un ritual para lavarse las manos y todo eso para después comer. El Señor les dice, lo que contamina al hombre no es comer con las manos sin lavarse, es lo que sale del corazón del hombre lo que realmente lo contamina. Pero ustedes no entienden esas cosas, porque ustedes están aferrados a cosas que no son ni de la ley, ¿entienden? O sea, no son ni de la ley, y las cosas que son de la ley las agarran como picardía. Entonces, ese fue el conflicto que tuvo el Señor con estos líderes religiosos de aquel tiempo. No que el Señor estuvo contra la ley, si el Señor vino a cumplirla. Entonces, una vez cumplida la ley, ya no estábamos bajo la ley, ya no estábamos bajo el ayo, estamos bajo una nueva ley, que es la ley de Cristo, y vemos claramente en estos ejemplos que el hermano ha dado con respecto al matrimonio, que muchas veces el conflicto que se encontró el Señor fue precisamente con estos líderes religiosos de aquel tiempo. No vaya a pensar usted que el Señor vino en contra de la ley que Él mismo les había dado, es la ley que el mismo Dios había dado al pueblo. No, el Señor no estaba contra la ley, vino a cumplir la ley. Y entonces, y una vez cumplida la ley, no tiene perpetuidad, no tiene vigencia actual esa ley. ¿Por qué? Porque ya la cumplió el Señor. Y eso es lo que a muchos les cuesta entender, hermano, porque se aferran a cosas que les gustan, cosas que son de la ley. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para no quitarle mucho tiempo, hermano. A nosotros nos dicen, ustedes son de la iglesia de Cristo. Sí, somos de la iglesia de Cristo, pero ustedes no usan instrumentos en sus congregaciones. Son pobres ustedes que no pueden comprar una guitarra o una batería. Bueno, la verdad es que no es que no podamos comprar unas cosas de esas. El punto es que en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de instrumentos, la Biblia dice y claramente enseña en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios 5, que el mandamiento que está expresado en las cartas, tanto en Efesios como en Colosenses, es que el cristiano en el culto de adoración debe cantar. Y el cantar es un acto que nace del corazón. Usted canta. Pablo no dijo usted toque ahí una batería, toque ahí un... Entonces vienen estos y a veces nos dicen, ¿no han leído ustedes el Salmo 150? En el Salmo 150 dice que hay que alabar al Señor con címbalo, con esto. Entonces el címbalo lo convirtieron en una batería, hermano. Y el tambor el tambor en una batería y otros instrumentos de cuerda en guitarra y así un fin. Y entonces, ahí dice en el Salmo 150. Entonces se le dice, ok, el Salmo 150 pertenecía a la ley de Moisés o a la ley de Cristo. Pues el Salmo 150 era de la ley, ¿sí? ¿Y la ley de Moisés sigue vigente? No, ya la cumplió el Señor. Pero ellos siguen practicando algo que ya ha sido anulado, que ya ha sido abrogado. La ley ya cumplió su propósito. Ya no estamos bajo la ley, dice Romanos 6:14, estamos bajo la gracia. Y les digo yo, bueno, si usted va a practicar el Salmo 150, ok,
¿Por qué no practica el Salmo 66 donde habla de sacrificios de animales? ¿Por qué uno sí y otro no? Entonces, dice, es interesante su punto. No hayan que responder, porque hay cosas que enseñan, hermano, agarran una porción, pero no agarran todo. Santiago dice que si usted va a practicar algo de la ley, y tiene que practicarla toda, porque cuando usted falla a algo de la ley, se hace culpable de toda la ley, no solo de una parte, se hace culpable de todo. Y eso es lo que muchos no entienden, que si usted va a cumplir una parte de la ley, pero no la otra, entonces usted está mal. Es lo que el hermano les explicaba hace rato. Como alguien que está en adulterio, ¿por qué no lo matan a pedradas? ¿Cuántos miembros habían existirían actualmente en nuestras congregaciones si nosotros matáramos a pedradas a todos los adúlteros? Ninguno estaríamos ahí. Porque la ley así era, pero ya no es así. Porque estamos bajo una nueva ley, estamos bajo la ley de Cristo. Eso, hermano, para mucha gente, para muchos líderes, para muchos que enseñan Biblia, es muy difícil de entender, fíjese. Y nosotros pues esperamos aclarar este punto a usted, querido hermano, que nos está viendo a través de esta señal. Tal vez el tiempo sea muy corto, pero la intención es explicarle a usted claramente las Escrituras a través de un conocimiento sencillo y básico de lo que la Biblia enseña. Así es. No, yo pienso que el punto es bastante claro. Decía el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El versículo va totalmente relacionado con los aspectos que le hemos estado explicando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los escribas y fariseos, si hablamos de la bienaventuranza, ellos no eran pobres en espíritu, porque en lugar de reconocer sus pecados, querían justificarse a sí mismos. Entonces, a través de la misma ley, trataban de justificarse. No poseían estas cualidades de carácter, y desde luego, si no las poseían, no las enseñaban tampoco. Por ejemplo, esto es muy sencillo. ¿Cómo enseñar algo usted que no posee? ¿Usted cree que el pastor donde usted va le va a enseñar que no está en vigencia la ley si se está justificando por ella, si se está beneficiando de ella? No le va a enseñar eso. Entonces lo mismo pasaba con los escribas y fariseos. Ellos no eran pobres en espíritu, ellos no tenían humildad. Entonces ellos trataban de justificar sus errores, sus pecados, entonces manipulando la ley. Entonces solamente enfatizaban las cosas externas, la purificación externa, pero Jesús enseñaba la pureza del corazón. La justicia enseñada por Jesús era mayor que la justicia que ellos enseñaban y practicaban. Entonces, por lo tanto, la justicia de los discípulos de Jesús tiene que ser mayor que la justicia de este tipo de líderes. Los escribas y fariseos eran hipócritas. Entonces ellos estaban contentos con la justicia de apariencia y pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces la justicia de ellos era la de hablar mucho y hacer poco. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo, decían, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así eran ellos, decían y no hacían. La justicia nuestra tiene que ser mayor, nuestra obediencia tiene que ser mayor. Ellos les encantaban ser seguidores de las tradiciones humanas, como pasa hoy en día también, ¿verdad? Aunque estas invalidaban la ley de Dios, las iglesias humanas siguen tradiciones humanas, lamentablemente. Entonces, y por lo tanto, su justicia no es mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos. Mientras que las iglesias de Cristo no pueden caer en el mismo error. Las iglesias de Cristo tienen que orar al revés, tienen que ser diferentes, tienen que hacerse sentir diferente ante la justicia humana. Ellos descuidaban las cosas importantes, les decía Jesucristo, diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mire, a ellos les interesaba lo económico, como muchos hoy en día. Entonces les decía, bueno, ustedes diezman la menta, les encanta la menta.
Les encanta el eneldo y el comino, pero no les gusta lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Como pasa hoy en día, les encanta el dinero, les fascina el dinero. Hermanos, tuve una revelación, soñé que usted me daba tal cosa. Iglesia, el Espíritu me ha revelado que ustedes van a hacer tal cosa por mí y mi familia. Les fascina, les fascina. Entonces que lo llamen pastores, les encanta. Incluso algunos miembros les dicen que les digan papá, dígame padre, le dicen. Entonces les fascina los títulos, así como igual que los escribas y fariseos. Recuerden lo que hacían cuando oraban. Dice que ellos oraban para que los miraran, ¿verdad? Armaban el relajito, oraban ahí para que los miraran. Como hoy en día también pasan, ¿verdad? Muchas iglesias vienen y oran para que los miren. Vienen y dicen, mire que nosotros podemos hablar en lengua, y comienzan, ni se les entiende. Entonces vienen y, no, mire que tenemos noche de sanación y milagros, les fascina el público. Son igual que los escribas y fariseos. Entonces el verdadero cristiano, el verdadero discípulo del Señor Jesucristo no puede ser así. Tiene que interesarle más la justicia, la misericordia y la fe. No amaban a los pecadores. Aunque los escribas y fariseos estaban perdidos, no querían que el buen médico le sanara, sino que le condenaban por comer con otros pecadores. Así eran los escribas y fariseos. Jesús se asociaba con los pecadores. Jesucristo se asociaba con aquellos que eran mal criticados. Imagina a Jesucristo tomando un vaso de agua de una prostituta que le pasa un vaso de agua. Entonces, pero los escribas y fariseos no querían eso. Lo mismo que pasa hoy en día. El hermano viene en buen carro, atendámoslo. Pero al hermano pobre, no. El hermano que vivía en la casita humilde, no. Entonces, al hermano de la champita de plástica, no. Entonces, pero si vive allá en el residencial, no, hombre, ese hermano tenemos que cuidarlo. Ese hermano no se nos puede ir. Tenemos que orar por la familia de ese hermano, por él, para que le vaya bien. Les encantan ese tipo de cosas, igual que los escribas y fariseos. Entonces no amaban a los pecadores, sino que más bien aborrecían a los pecadores. En cambio, el verdadero discípulo de Jesucristo tiene que asociarse con pecadores para traerlos a Cristo Jesús, para predicarles el Evangelio. ¿Cómo va usted a predicar el Evangelio si a usted no le gustan los pecadores? Si a usted solo le interesa el dinero, ¿cómo va a llegar a las personas de esa manera? De esa forma actuaban los escribas y fariseos. No piense que una persona común y corriente se acercaba a los escribas y fariseos. No piense que ellos tenían una conversación con las personas pecadoras. No, ellos solo con las personas de élite les interesaba asociarse. Solo con ellos les interesaba poder conversar. Nuestra justicia debe ser mayor que la justicia de los escribas y fariseos en todas estas cosas para poder entrar al reino de los cielos. Ahí lo dice clarito el versículo. Se lo repito para finalizar, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Retroalimentando, le volvemos a repetir, no era que Jesús estaba contra la ley. Jesucristo estaba en contra de las malas enseñanzas que hacían los escribas y fariseos de la ley. La ley ya no está en vigencia. El fin de la ley es Cristo Jesús. Vamos a dejar a nuestro hermano Johnny con las palabras finales. Muchas gracias, hermanos, por su sintonía, por esta fidelidad que ha mostrado usted a lo largo de todo este tiempo que hemos estado discutiendo, hablando de temas de sumo interés, temas doctrinales. A veces son temas que traen cierta controversia porque hay personas que practican cosas que ya no deben practicar, pero les hacemos una invitación, un llamado a la reflexión, a que analicen sus prácticas, que analicen su doctrina, igual como nosotros hacemos con las nuestras, para encontrarnos haciendo la voluntad del Señor, para que hagamos lo que es agradable delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Espero que este tema haya sido de mucha edificación para usted, que lo haya entendido, y sobre todo que llevemos a la práctica estas palabras tan importantes que hemos hablado durante todo este tiempo que usted nos ha prestado atención. Muchas gracias por su sintonía.
Los esperamos el próximo domingo con un nuevo tema. Vamos a seguir con el Sermón del Monte, vamos a tocar una nueva porción, vamos a traer una nueva reflexión sobre la palabra y esperamos pues contar con su sintonía. Los esperamos en las Iglesias de Cristo, el barrio Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos. Tanto los martes como jueves tenemos reunión a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Y en la colonia Mata, una cuadra abajo del tanque, encuentra la Iglesia de Cristo, donde nos reunimos los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Si usted está interesado en asistir a una iglesia bíblica, una iglesia donde se sigue el patrón de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, esa es la Iglesia de Cristo donde usted tiene que ir, esa es la Iglesia de Cristo donde usted tiene que reunirse. La invitación está hecha. Usted ya sabe dónde tiene que buscar al Señor, en la Iglesia de Cristo. Romanos 16:16. Así que con esta invitación nos despedimos y los esperamos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Nos vemos pronto. Diciendo ven, oh cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en